Buenas tardes, gracias a la invitación. Y vamos a hablar del ciudadano digital. Estuve a punto, es más, lo borré recién, de ponerle ciudadano feliz, porque después de escuchar la charla de la aldea digital, que era el propósito es hacer feliz a la gente. No digo que esto lo haga feliz, pero por lo menos menos infeliz, o no hacerlo más infeliz, le iba a cambiar el nombre. Ciudadano digital tiene que ver con cómo hacemos para que la vida del ciudadano sea fácil. Y lo que voy a contar tiene que ver con lo que aprendimos de Estonia. Pero creo que antes de eso hay que entender que es muy difícil saber lo que viene, ¿no? Todos estuvieron hablando de lo que se viene, que es impredecible, que lo exponencial. Hay una pequeña anécdota que cuentan en una universidad que dice que si uno piensa linealmente y piensa que va a dar 30 pasos, va a estar unos 30 metros adelante. Si uno piensa exponencialmente y da 30 pasos, va a estar en el mismo lugar, nada más que después de haber dado 26 vueltas a la Tierra. Entonces, ese es un pequeño concepto que tenemos que entender, que por más que sepamos calcular lo exponencial, no lo vamos a percibir nunca. Y esta es una limitación humana que tenemos que tener presente. A ver si logro manejar esto. El propósito que tenemos atrás de esta presentación es tener la mejor experiencia ciudadana posible, ahora y siempre. Porque estamos viviendo ahora. Si no, estamos siempre esperando que la tecnología entregue cosas que tenemos que esperar. La idea es que se pueda vivir ahora y siempre. Y eso es un poco lo que hace Estonia. Tiene el ciudadano feliz ahora, pero lo tiene siempre. Vamos a ver. Tengo que cambiar el dedo. Esto es un poquito la experiencia ciudadana nuestra, latinoamericana. Hacer fila, peregrinar, esperar. Y esta, tengo que apuntar acá, ¿no? Ahí está, ahora entendí. Y esta es un poco la experiencia de Estonia. Estas son imágenes de ellos, de cómo manejan la ciudadanía digital. En realidad, Estonia no digitaliza al ciudadano. Estonia lo que hace es que el ciudadano no tenga que hacer nada. No es hacer trámites digitales, hacer trámites en forma más moderna, sino no tener que hacer trámites. Este es el concepto que está atrás del modelo de Estonia. Solamente 3 cosas hacen ellos presentándose físicamente a una oficina: casarse, divorciarse y hacer la separación de bienes. Solamente estas 3 cosas. No están digitalizando, están no teniendo que ni siquiera moverse, que es un concepto diferente. El otro día veía un anuncio de que habían digitalizado el casamiento. Quise ver cómo hicieron algo acá que en Estonia todavía no se puede hacer, y en realidad lo que habían digitalizado era la escritura del acta. Eso en Estonia no hubiera contado ni siquiera para decir... No, todavía no está digitalizado. Entonces, este es el concepto. Y las métricas también. Nosotros medimos mal cuando decimos, hicimos tantos trámites digitales. Estonia no mide los trámites que tiene, mide o cuenta los trámites que le faltan. Porque si no empezamos a digitalizar lo que no hay que hacer. Y ahí empezamos a cometer los desvíos, y por eso esto que vamos a ver ahora de los principios y demás. Así que lo que queremos es hacer una transformación digital inteligente. Esto significa no digitalizar, sino transformarnos profundamente. Y vamos a ver los principios de Estonia, los principios que ellos han utilizado para estar donde están, que están primeros, y siguen estando primeros desde el año 2001. El principio Once Only, que se mencionó muchas veces en las charlas aquí. El principio Once Only es: no le puedo pedir al ciudadano lo que algún organismo del Estado ya sabe. El usar ese principio me obliga a hacer cosas que si no lo uso, si no lo controlo, si no lo aplico, directamente empiezo a cometer desvíos en lo que estoy haciendo. Como dijo Rodolfo, desde el año 2012 tenemos una ley que en ese momento todavía no se llamaba principio Once Only. El principio Once Only aparece en el 2015 como principio, pero ya habíamos traído este concepto de Estonia y se estaba aplicando en Neuquén, o se debía aplicar en Neuquén. También nos sumamos a una movida que empezó en el año 2016, fines del 2016, y que espera el 2020 que el principio Once Only esté aplicado en toda la Unión Europea. Esto significa que si yo soy italiano y voy a Alemania, me piden mi identidad y toda la información que necesiten la tienen que ir a buscar a Italia digitalmente sin molestarme. Y eso es toda Europa. Imagínense, ya no puedo usar el QUIL, el QUIT o el número. ¿Qué número uso si cada país usa diferente numeración? Participamos ahí como provincia y presentamos hace 2 años
el primer caso fuera de la Unión Europea de aplicación del principio once only. Y hasta ahora nadie más presentó nada, así que podemos decir que por ahora somos los únicos. Hace unos días el BID empezó a dar charlas sobre conceptos básicos de gobierno digital y allá está en amarillo, pide el cumplimiento de once only. Y ahí está bien escrito lo que significa. El dato grabado únicamente en la unidad que lo genera y no se lo puede duplicar en ninguna otra base de datos. Este hombre, Alex Pentlak, del MIT, en una de las charlas que dio en Estonia, dijo, ojo con eso de compartir datos, porque suena mal. Y en realidad no están compartiendo datos, están compartiendo respuestas a las preguntas que un organismo necesita para poder hacer cosas con otro. Así que compartir respuestas, no datos, es un poco el concepto. Y ahí aparecen, con estos principios, se puede cumplir toda la legislación de protección de datos, toda la que está vigente y la que está entrando. Y no hay ningún cambio que hacer a la ley para poder hacer cosas. Este lo tomé recién la foto, pero para que se den idea, 34 millones... ¿Hoy qué día es? Ya me olvidé. 20. Bueno, en 20 días llevan 34 millones de intercambios de información entre los distintos organismos. Y si lo ponen el link en línea, van a ver que aquel numerito empieza a caminar y subirá de a 1000 cada minuto más o menos. Y es la cantidad de preguntas y respuestas que se están haciendo los organismos en Estonia en el momento que ustedes lo miren. Entonces, ¿qué pasa cuando aplico el principio once only? ¿Para qué me sirve? Supongamos que yo digo, voy a agilizar mi trámite y lo voy a hacer online. Entonces pongo una página para que el ciudadano me suba la información y no tenga que venir a mi oficina. Violé el principio once only. ¿Por qué lo voy a hacer subir información que hay otro organismo que la tiene? Es más, lo único que yo me podría dar el lujo de pedirle es una declaración jurada. Porque justamente alguien jura algo que no tengo otra forma de averiguar. Pero siempre que haya una información en algún organismo, yo me tengo que hacer cargo de ir a buscarla y no pedírsela a él. Así que rápidamente el que piensa a través del principio once only va a empezar a detectar todos los errores que se están cometiendo en las aplicaciones que se están realizando de gobierno. El segundo principio, este ya es mucho menos conocido, es el principio procesos proactivos push. Procesos proactivos push significa que el gobierno, que ya sabe que el ciudadano va a tener que hacer determinadas cosas en su ciclo de vida, se adelanta y realiza el siguiente paso. Cuando un bebé nace en Estonia, el sistema del médico, y esto es una diferencia importante de entender, no es que hay que hacer un sistema para hacer esto, son los sistemas que empiezan a hablar entre ellos. El sistema del médico le tiene que avisar al registro civil de Estonia que nació una nueva persona, de fulana y mengano. Con los códigos de esas personas, el registro civil de Estonia ya genera la identidad digital del bebé y le avisa a los padres de lo que no sabe. Le pregunta cómo se va a llamar el bebé. Tienen 3 meses en Estonia para poder poner el nombre a un bebé, pero ya tiene identidad digital. Cuando el registro civil de Estonia termina, porque le dieron los nombres, y le manda a los padres el DNI, sabe que algo más tiene que hacer, no puede quedarse ahí tranquilo, porque ese bebé necesita una cobertura social. Entonces, busca qué coberturas sociales tienen los padres. Si los dos tienen la misma cobertura, derecho vamos ahí. Si no sabemos cuál es, le preguntamos, ¿qué cobertura quiere que tenga su hijo? Estas son las opciones. O sea que fíjense, el once only llega al punto a través del proceso push que yo solamente elijo cosas, jamás cargo datos, a menos que los esté creando, como el nombre de la persona. O sea, no tengo por qué hacer ese tipo de cosas. Acá estaban viendo, yo no me di cuenta porque estoy mirando acá y no miro ahí, que se está moviendo algo, ¿no? Se movió. En realidad, lo que se movió, esto es una... Esperen un segundito, si puedo ir para atrás. A ver si lo hago. Eso que van a ver moverse son sistemas hablando. Cuando en Estonia desarrollan sistemas, es muy distinto a lo que estamos pensando nosotros cuando hacemos un sistema acá. ¿Acá qué hacemos? Creamos las bases de datos y hacemos los algoritmos arriba de eso. En Estonia las bases de datos ya están. Son las distintas fuentes de información, fuentes auténticas, que están distribuidas en los distintos organismos. Así que lo que hacemos es tiramos un algoritmo arriba de las fuentes de datos y construimos el control que queramos. Por ejemplo, lo que vieron recién, que dura menos de... ahí abajo estaba... menos de un segundo, es la validación de una prescripción digital.
No hay un sistema de receta digital. Lo que hay es un protocolo que cualquier farmacéutico con cualquier sistema puede cargar, poner como código en su sistema, y ese sistema va a preguntar en el hospital, en el médico, va a validar si esa prescripción existe o no existe, va a ver cuál es el importe que cubre la obra social en el momento que lo va a facturar. La obra social puede haber cambiado hace 5 segundos, que del 10 pasó a cubrir el 20%, y en ese momento este farmacéutico va a facturar con el 20%. O sea que se están haciendo las cosas en línea, en milisegundos, sobre cualquier tema. Así como vemos esto, podremos ver cómo se liquidan los impuestos en Estonia de la misma manera. El tercer principio es la interfase abierta. Cuando ustedes empiezan a usar una aplicación, ven que no pueden hacer todo, porque parte de lo que tienen que hacer es de otro organismo. Entonces tienen que entrar a otra aplicación. Así que lo que nosotros llamamos el peregrinaje físico entre oficinas, los trasladamos automáticamente al peregrinaje digital. O sea, empezamos a navegar entre páginas o aplicaciones. En Estonia eso se puede hacer, por supuesto, pero también se puede hacer esto. Acá tenemos 2 ejemplos de portales del ciudadano, este concepto de ventanilla única, que allá no lo llaman ventanilla única, lo llaman mi ventanilla, porque es mía. Es particular, la armo como se me dé la gana en función de las necesidades que tengo en mi perfil. Acá tenemos 2 ejemplos de 2 proveedores totalmente distintos, privados, que construyeron aplicaciones para el ciudadano con los servicios, con las APIs, como quieran verlo, de los distintos organismos del Estado que están participando. Pero llegan, entonces ahora ya están mezclando, esta es última, hace un mes, y ya empezamos a ver en las aplicaciones que está lo público y lo privado está todo junto. O sea, el ciudadano es como que elige, ¿qué cosa? Elige la interfase que más le gusta de los proveedores que han desarrollado interfaces, por supuesto, no es que el programa, sino que hay proveedores que están compitiendo para ver cómo le hago la vida más fácil a un usuario que puede tener mezcladas. Estas no son aplicaciones diferentes, son accesos a estructuras, infraestructuras digitales diferentes. Y ahí tenemos cosas públicas y privadas combinadas. Esto lo pegué después que se habló del CIEN, esta es información del CIEN, que se obtiene de la misma manera, con servicios que va dando a los distintos sistemas que se están conectando. Esto es de Neuquén. A ver. Bueno, se me pasó. Y así, esto nos pasó el año pasado, le pasó a la provincia de Neuquén. El Ministerio de Economía de Neuquén ganó el premio del BID entre varios países internacionales, estaba México compitiendo, sobre programas por resultados. Y están, en este momento, Karina Rigo, que es la coordinadora de este programa, está manejando 35 programas por resultado dentro de la provincia, que está soportado por unos 500 indicadores que son de los más diversos orígenes la información que está utilizando para poder monitorearlos. El último, y que creo que es medio transversal, es un principio muy transversal, es el control del uso de mis datos. Siempre se habló de Estonia como el gran hermano, y esto se está grabando, no sé, pero no lo voy a decir, pero después lo borramos. Pero Estonia fue el creador del gran hermano. El gran hermano ruso fue hecho por Estonia. O sea que ellos saben muy bien lo que es sufrir el que alguien sepa lo que uno no quiere que se sepa. Entonces, cuando crean la infraestructura de Estonia, y esto es un modelo de resiliencia muy profundo que todavía en América ni siquiera nos dimos cuenta, dicen, vamos a hacer algo que no se pueda tecnológicamente, por más que la gente sea buena o mala, producir el mismo efecto. El gran hermano no tiene que ser. Entonces crearon otro gran hermano, pero se llama el gran hermano invertido. Es el ciudadano el que controla qué está haciendo el Estado con sus datos. Y entonces, acá tenemos, esto es de Neuquén, pero acá tenemos, por ejemplo, esto es de rentas, de hace un ratito, lo saqué hace un rato. Estamos viendo la auditoría del intercambio de esos mensajes que en el otro se estaban contando. Hay mucha más información detallada, que no muestra el contenido de la información, sí muestra quién pidió, de qué pidió y sobre quién pidió. Pero no sabemos el valor del resultado de la respuesta. O sea, sabemos cuál es la pregunta, pero no sabemos cuáles son las respuestas. Las respuestas son privadas para el que pidió la información y tiene derecho a verla.
Pero fíjense que acá al fondo, bueno, no tengo marcador, allá dice involucrado, ese es el nombre o el quit de la persona sobre la cual se pidió la información que está indicado acá. En Estonia, acá no se hace, pero en Estonia sí, el ciudadano entra a esas aplicaciones que vimos que pueden estar creadas por cualquier programador y puede visualizar quiénes estuvieron pidiendo datos de él. Y si ve que alguien estuvo pidiendo datos de los barcos que tiene o las casas que tiene y no está haciendo ninguna transacción, puede presionar un botoncito que dice, ¿por qué me están averiguando esto si yo no estoy haciendo ningún trámite? Y esa es la forma que el ciudadano controla el uso que se está haciendo de su información. Así que, ¿qué hago para aplicar estos principios? O sea, los principios nos llevan. Si uno trabaja con esto de la exponencialidad, que no sabemos a dónde vamos, ¿cómo hacemos para ir juntos y bien dirigidos, para no quedar desarticulados con los cambios que se vienen que desconocemos? Entonces, lo que tenemos que usar son principios. Rodolfo decía, nos tenemos que guiar por principios. En la oscuridad, la brújula me lleva. Bueno, los principios me llevan a un lugar común. Pero lo más interesante es que permiten que varios vayan a ese lugar común, no que tenga que ir uno y los demás arrastrados atrás. Básicamente, lo que hacemos hoy cuando hablamos de interoperabilidad es tener sistemas diferentes con sus propias bases de datos. Esa es la construcción tradicional. Si el amarillo genera los datos amarillos, los otros dos sistemas, el A y el C, están copiando datos y los guardan en su base de datos. Cuando ustedes tienen una pantalla que les pide cosas que están sacando de otro lado, esa base de datos está con una copia de información. Y la están haciendo ustedes. Así que los datos, los amarillos, digamos, el único lugar donde están frescos, donde son datos reales, es en el sistema amarillo. Los otros empiezan a desactualizar automáticamente con el mismo paso del tiempo. Imagínense autos autoconducidos, todo lo que estamos hablando que se viene con datos desactualizados. Es como salir a la calle hoy y ponerse una máscara de realidad virtual, que el único problema que tiene es que retrasa 2 segundos la información que viene de afuera, ¿no? Estaríamos todos chocados en la esquina, no podríamos ni siquiera avanzar unos pocos metros. O sea, la información en línea, cuando estamos hablando de sistemas hiperconectados, pasa a ser clave en todos estos desarrollos. Laura Tirri mostró un sistema que está siguiendo la curva de esta transformación, que después ahora voy a tratar de ver cómo es, para que ustedes la entiendan. En este caso se partió de Excel, todos aislados, pero podría haber sido, en otros casos tenemos, que estos son sistemas diferentes, sistemas integrados que están no conectados. Entonces la primera acción es tener una base de datos donde está toda la información. Si uno se fija en cualquier sistema y ve la base de datos y ve todos los datos que ese sistema no genera, no administra, no que no genera porque lo cargamos, sino que no administra, que no hace la famosa alta, baja y modificación, entonces estamos cometiendo el error de no estar yendo a buscar la información al lugar adecuado. Y ahí es donde empieza el sistema a desmembrarse, y es raro esto porque cuando uno contrata un sistema, acá hasta se impacta sobre los sistemas de contratación de sistemas, ¿no? Quiere un sistema que después incluso vaya creciendo. De acá un sistema que va decreciendo. Porque a medida que van apareciendo, Laura contó del sistema de marcas y señales. El sistema de marcas y señales al principio eran tablas dentro del sistema central. Pero a medida que aparece el proceso correspondiente a marcas y señales, el sistema central lo deja de lado y lo único que tiene es una referencia. Para que tengan idea, el registro del automotor de Estonia no tiene los datos de los dueños, tiene el número digital del dueño. Si quiere saber dónde vive, cómo se llama, tiene que ir al registro civil con el número del dueño. Así que este auto es del número 4532. ¿Cómo se llama el dueño? Voy a buscarlo al otro lado. Está prohibido en Estonia guardar datos que no genero. Avanzamos. Bueno, y acá vamos a ir viendo ahora cómo se desarma esto, ¿no? Así que partimos de esto y llegamos a un modelo donde lo que tenemos son sistemas que administran sus propios datos y que los comparten con los demás. Sistemas que tienen funcionalidades, pero que tienen que estar tratadas dentro de un proceso que los excede en los bordes de la organización. Y liberar servicios para que venga uno después y haga una aplicación de ciudadano en la tecnología que quiera, con las versatilidades y la interfaz de usuario más moderna que se les ocurra. Así que el problema está acá abajo. Uno ve las cosas muy lindas arriba, pero hay un témpano, y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para
transformar inteligentemente esta parte gorda del témpano que tenemos. Vamos a usar una técnica muy simple de David Snowden, que es un ingeniero de la complejidad. Emergió en el 2013 a conocerse, y él lo que dice es que esta es la escalera del éxito, ¿no? Dice, estamos con distintos escalones, uno es caótico, todo desconocido, otro es complejo, lo puedo explorar pero es complejo, el otro es complicado, pero hay muchas formas de resolver las cosas en el mundo complicado, y por supuesto está el mundo simple, donde todo es obvio y no tengo que hacer ninguna cosa rara. Y acá en Neuquén usamos mucho una frase que dice, pensar en grande, comenzar pequeño y crecer rápido. Pero hay veces que se confunde pequeño con simple. Un bebé es pequeño, pero no es simple. No es una marioneta que después la voy a cambiar y le voy a cambiar el cerebro por otra cosa. No, es algo complejo, es algo pequeño, pero no simple. No es es pequeño, pero no es simple. Entonces, fíjense cuando uno empieza con un desarrollo de algo bien chiquito, ¿qué hace con el sistema? Lo complejiza. ¿Y después qué le pasa al sistema? No, primero lo complica, perdón, me había quedado una escalera en el medio. Primero lo complica, luego lo complejiza y después dice, lo voy a tener que hacer de vuelta. Y podemos ver empresas que han hecho esa vuelta y han caído acá en esto, ¿no? ¿Se acuerdan de una que se llamaba BlackBerry? Quiso hacer todo. Empezó allá, siguió acá y nunca largó nada. Siempre lo quiso hacer todo. ¿Dónde terminó? En el caos. Ahora, hay otras que son más inteligentes. Empiezan en el caos, van a lo complejo, van a lo complicado y terminan generando ecosistemas. El celular que todos tenemos hoy ha sido de dos proveedores diferentes, como puede ser Google o Apple, han subido la escalera de alguna manera y ese es el éxito que han tenido, porque ahora yo en un mundo simple puedo elegir. Para hacer otra analogía con los autos autónomos y demás, fíjense, el mundo caótico sería autitos chocadores en un parque de diversiones. No importa lo que ustedes hagan, les va a ir mal. Van a chocar siempre. En el mundo complejo sería, vamos a poner algunas reglas. Se va por la derecha, cuando uno va a doblar tiene que poner el guiño, en la autopista se dobla así. Entonces, con pequeñas reglas, a pesar de que somos complejos porque seguimos haciendo cada uno lo que quiere, cumpliendo pequeñas reglas ya podemos ir a cualquier lado. En lo complicado ya tenemos que hacer una cadena de valor, ¿no? Una cadena logística. Ya yo tengo que llegar a tal hora para que el barco salga a tal otra, entonces es más complicado. Y lo simple sería cuando voy al supermercado y simplemente agarro cosas. Y bárbaro el supermercado, pero el supermercado no existe por sí. Existe porque están todos los otros procesos atrás para que eso pase. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para transformarnos digitalmente con este modelo, ¿no? Lo que tenemos acá abajo, estos círculos rojos, serían los organismos. Cada uno haciendo la suya, con la tecnología que se les ocurra. Y estas referencias que pongo acá son porque algunos son chiquitos, otros son grandes, y otros son las mamuscas. O sea, son mamuscas porque tienen estructuras de poder anidadas una dentro de la otra. La primera cosa que hace Estonia es no viola la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, en Estonia no se viola el poder. El poder, cuando la tecnología trata de romper el poder real, automáticamente colisiona. Por eso nunca se va a poder hacer una base de datos que tenga todo el gobierno adentro. Porque cada área del gobierno, cada organismo en particular, va a bregar por tener el poder de su zona. Así que lo que hace Estonia es deja las cosas distribuidas. Por eso el sistema de Estonia es distribuido. A pesar de que es un país unitario y que es lo suficientemente chiquito como para poner un sistema para todo, ellos decidieron abrirlo. Entonces, cada organismo de Estonia tiene su propia base de datos, su propia infraestructura y se conecta, ahora sí, en el mundo complejo. Para que tengan idea, hay 249 bases de datos diferentes, o sea, fuentes auténticas diferentes en Estonia. Estamos hablando de bases de datos que generan información. Entonces, la primera cosa es subir la escalera. Para subir la escalera aparece el control de uso de los datos, o sea, todo organismo sabe perfectamente quién usa sus datos y empiezan a compartir respuestas o compartir datos. Y están aplicando el principio Once Only. Así que tenemos ahí todos los organismos que están en el mundo loco, algunos subieron el primer escalón.
Ya con subir el primer escalón y compartir información, ya estamos evitando que alguien vaya a buscar algo, que peregrine siendo una oficina a otra, y eso lo logramos simplemente con que suban el primer escalón. Algunos organismos suben otro escalón más y empiezan a co-crear procesos entre ellos. Esto que decía yo del Registro Civil de Estonia. Acá en Neuquén, por ejemplo, el dar de alta una propiedad en la justicia, que es el Registro Público, no me acuerdo cómo, la sigla, bueno, es el Registro Público de la Propiedad, eso no está terminado, pero están haciéndolo ahora, en este momento están programando eso, le avisa proactivamente a Rentas y a Catastro. Así que yo no tengo que ir a Rentas y a Catastro a avisar que tengo una propiedad nueva. ¿Y Rentas y Catastro qué hace? Me empieza a mandar las boletas para que pague. Pero me las manda bien. Porque si miramos la historia un poco, vamos a ver que en el registro público había una cosa, en el catastro había otra información y en rentas había otra información. Y no había forma de ponerlas a todas en la misma sintonía. Entonces, simplificamos la vida para el ciudadano y por otro lado ganamos algo que se llama calidad de la información. Así que empezamos a co-crear procesos. Y algunos de esos, que son los menos, siempre vamos subiendo la escalera, van llegando menos, logramos que liberen servicios. Y esos servicios liberados los empezamos a integrar en aplicaciones o en pantallas o en páginas o lo que sea, que hacen que el ciudadano no tenga que saltar de una página a la otra. Y si son informáticos hacen Control-C, Control-V. Y si no, a pesar de que es todo digital, vamos al papel, anotamos una cosa, volvemos a entrar a la otra página y cargamos otra. Así que Estonia encontró pequeños principios que si los aplicamos, automáticamente nos guían y todos en forma paralela. O sea que no es que, por supuesto hay algunos que están más arriba, otros que están más abajo, pero fíjense cómo se empieza a producir una transformación continua que va aprovechando en cada lugar la tecnología disponible o reutilizando la que ya está, que se puede aplicar. Así que cuando hablamos de gobierno electrónico, nosotros hablamos, estas tres etapas las llamamos gobierno conectado en Neuquén, y ahí arriba empezamos a construir la plataforma, como gobierno como plataforma. Ahí es donde empezamos a construir el desarrollo con la ciudadanía. Esta es la figura que nombraba el Rodolfo de la pirámide de todos los 7 peldaños. La conectividad, el compartir datos, co-crear procesos, liberar servicios, gobierno como plataforma, y ahí arriba podemos trabajar. Y las comunidades de práctica, que son los grupos humanos donde se discuten los trabajos para poder resolver. No es lo mismo compartir datos que co-crear procesos, ni liberar servicios. Son problemas diferentes porque las naturalezas son diferentes. Los 3 principios de Estonia están alineados con 3 necesidades básicas. Neuquén, en el año 2013-2014, logró que con IRAM se redactara una normativa para poder hacer que cualquier desarrollador, sin siquiera hablar con nosotros, pudiera crear un programa que interactuara perfectamente con el resto de todo el ecosistema. Porque esto es lo que tiene Estonia con este modelo, un ecosistema. No tiene sistemas seguros, tiene un ecosistema seguro. Bueno, básicamente quedan en esa normativa hay 4 piezas diferentes. Las fuentes auténticas son servicios read-only. Lo único que hacen es preguntarme y yo contesto. Procesos que coordinan cosas. Últimas millas que permiten que yo haga aplicaciones. Y la seguridad que atraviesa todo esto en todas las etapas. Los 4 principios están ubicados en estos lugares que acaban de ver. Me están apurando, así que voy a ir más rápido. Ahí lo tenemos un poco más ampliado. Y a partir, el año pasado, con Infotech, que es la cámara, el clúster de Neuquén, logramos hacer presentaciones de este enfoque en la CESI en Buenos Aires. Y en la página 23, si buscan el Plan Estratégico Federal, van a encontrar que está mencionado que en el caso de usar sistemas nuevos y viejos, multiorganizacionales y demás, el referencial 14 pasa a ser por ahora un elemento clave para poder hacer ese tipo de integración. En el 2016, Estonia se junta con Finlandia y empiezan a trabajar juntas. Finlandia le dice, lo uso. Finlandia estaba mucho más desarrollada tecnológicamente, pero no tenía la capacidad de hacer el tipo de intercomunicaciones que hace Estonia. Entonces dice, ok, empiezo a usar el tuyo. Hay mucha gente en Estonia que vive en Finlandia y viceversa, o sea, con lo cual no es trivial esto, pero le dijo, yo lo uso, pero vos lo tenés que liberar. Entonces un producto que era en ese momento del Estado, pero cerrado, pasa a ser open source. Lo vimos, le preguntamos, ¿nosotros podemos?
Pueden. Entonces trajimos el XRow y ahora estamos usando, como decía Rodolfo, el XRow. Este es el XRow. El XRow son servidores de seguridad que se ponen al lado, es como una cajita de DirecTV o de cualquier cosa que ustedes pongan al lado de un televisor y les permite conectarse con otras puntas y volver en forma segura. Las comunicaciones son encriptadas, están firmadas, o sea que nadie ve nada en el medio, a pesar que estamos en Internet. Es peer-to-peer, con lo cual no hay límite de crecimiento. Y cada uno de los servidores lleva un log, que eso es lo que lleva a la confusión de si es blockchain o no es blockchain, pero lleva un log de las transacciones que está firmado contra los blogs de la otra. Con lo cual es una red tan compacta. ¿Vieron cuando a ustedes se les hace una madeja de hilo y se les empieza a enganchar todo y no la pueden sacar? Bueno, imagínense tratar de mentir y decir yo no te presté ese dato ese día. Es imposible. Así que esto es un poquito... Lo único que tienen centralizado es la asignación de identidad digital de las aplicaciones, que está en esa zona central, y es realmente muy transparente al diseño de la programación. Para que entendamos bien de qué se trata el XRow, piénsenlo como el sistema de contenedores que hoy se usa en el mundo. ¿Qué lleva dentro de un contenedor? Lo que ustedes necesitan que lleve. Entonces no es un problema de... Siempre me preguntan, ¿y cuál es el estándar internacional que usa? ¿Para qué? Es un contenedor. ¿Para qué? Y para salud, HL7. Usa HL7. Y si voy a transferir información... ¿Y GIS con qué lo hago? Con los de GIS. Y cada tema con el tema que corresponda. O sea que no hay ninguna incompatibilidad. Lo que sí le está agregando esto es una seguridad a todo el ecosistema. Fíjense cuáles son los errores de los estándares internacionales. Los de salud usan HL7, pero tienen que estar seguros. Bueno, y acá me vas a corregir, pero entonces ¿qué hacen? Le hacen una extensión al protocolo que están usando para ser seguros. Pero los de GIS no hablan con los de HL7. Entonces ¿qué hacen? Otro estándar de seguridad. Y cuando empiezan a comunicarse datos de uno con otro, ya estamos en un cotolengo, como siempre, cada uno usando distintos protocolos de seguridad. Entonces, la seguridad por sí está dada a través de estos mecanismos en el XRow. Me quedan 2 segundos. Finlandia y Estonia crean el NIS, este instituto que lleva adelante con estos 2 países el desarrollo, la actualización, el mantenimiento de este XRow. Así que es un sistema de software abierto, pero mantenido por países. Y ahora se suma, el año pasado se sumó Islandia, y todos los D7, saben que son los países más digitalizados del planeta, todos lo están probando. Israel lo está probando. Así que piensen que puede ser un estándar que se establezca a muy corto plazo. Figuramos en el mapa, ahí, entre los que lo están usando, los verdes, pero más o menos en este momento el 15% de los países del mundo está evaluando o está previendo utilizar XRow porque resuelve un problema que es central. No se pongan a resolver, a menos que superen con un desarrollo lo que está haciendo XRow, ni se gasten en tratar de hacer un desarrollo en ese sentido. Y voy a cerrar con el tema de blockchain, que es un tema que nos lleva a los romanos, ¿no? Porque en la época de los romanos uno juraba, todos miraban, y si todos sabían lo que uno había dicho, bueno, eso es lo mismo hoy, ¿no? Todos ven lo mismo. Acá estamos tratando, esto ya sería para la versión 2 del referencial de 14 de IRAN, para la actualización. Estamos tratando de aprender de la calidad, cómo se evita la adulteración de la información. Fíjense, en alimentos, por ejemplo, hay una técnica que se llama hazard analysis, que un experto mira el proceso alimentario y dice, bueno, se le puede caer un tornillo al alimento, o se puede cortar la cadena de frío, o puede haber algún detergente, algo que cae dentro del alimento, o puede haber alguna bacteria que lo contamine. Entonces, esos 3 puntos deben ser controlados. Cualquier parte del proceso donde algo de esto puede pasar, son puntos críticos que se deben analizar. Vamos a la información ahora, rápidamente. ¿Qué tenemos? Datos que representan las cosas, los activos que se representan digitalmente. Procesos interorganizacionales e inorganizacionales que generan los datos digitales de esos activos. Y después los contratos. Hasta los contratos inteligentes, la blockchain lo maneja bastante bien. Pero si la blockchain dice el contrato es, si tengo más de tanto saldo en el banco, te entrego la llave y si no, no te la entrego,
tengo que hablar con el banco. Y cuando hablo con el banco empiezo a tener todos los problemas de inseguridad del mundo que quiero resolver con blockchain. Entonces ahí aparece, acá tenemos otra representación de lo mismo, analizar un poquito la calidad de los sistemas que estoy usando. Fíjense, en datos, uno sería esos viejos sistemas de que yo hago las cosas y después cargo datos. ¿Vieron los data entry, no? O sea, hago las cosas a mano, como sea, y la cargo. Posibilidad de error alta. Hay otros sistemas más modernos donde yo genero datos cargando y el papel que sale se usa en la realidad. Ese está mejor, debería coincidir. Pero lo mejor es cuando yo solo cargo los datos que estoy generando y el resto viene de las fuentes auténticas con este principio once-only que hablábamos. Pasamos al nivel de procesos. Tenemos sistemas que están registrando cosas, que se pueden atacar por arriba, por afuera, por las bases de datos. Tenemos que tener una forma de registrar en la cadena el proceso que se va realizando. Si estoy con workflow es bastante fácil. Si estoy con sistemas transaccionales tengo que rebuscármelo un poco más, pero lo tengo que poder hacer. Y recién ahí los contratos inteligentes van a trabajar adecuadamente. Hoy hemos realizado ya las pruebas para poder trabajar con este concepto de que la blockchain le tiene que preguntar a alguien, en la técnica se llama el oráculo, ¿no? El oráculo era esa piedra griega que uno le preguntaba cosas y le respondía siempre la verdad. Bueno, acá es, ¿tienes saldo en el banco? Y alguien me tiene que responder si lo tiene. ¿Qué mejor que preguntarles a las fuentes auténticas si tienen las cosas cubiertas o no? Ethereum fue la primera que hicimos. Estonia usa Twitter, así que usamos Twitter, mandamos los hashes a Twitter. No es tan seguro, el Twitter se puede caer, ¿no? O sea, ya vimos que se cae. Bueno, la blockchain federal, que está Julián acá, que mañana tiene una charla, que es, la ventaja es que tiene todos los poderes de una red de blockchain en serio, pero encima no hay que pagar, porque aquella, el Ethereum, la probamos una vez y anduvo, pero no queremos, ¿no? Y después está el Río Negro, porque ¿cuál es el secreto? Es publicar el hash. Si uno puede publicar el hash y los demás lo pueden ver, ya está, eso es lo que alcanza. Hay una técnica muy buena para las licitaciones públicas, ¿no? En lugar de presentar el pliego y a ver si me lo miraron o no lo miraron ante la hora de cierre, mando el hash, todos mandan el hash, todos nos vemos los hashes de todos los proveedores. Llega la hora de apertura, te lo mando, haz lo que quieras. Mientras coincida mi propuesta con el hash que yo te mandé, estamos todos de acuerdo. ¿Dónde tiene que estar ese hash? En una blockchain, puede estar en el diario, puede estar en un Twitter. Acá tenemos el programa donde se puede probar todas estas cosas, que ya están andando porque Neuquén tiene un nodo de la blockchain federal, pero esto no es porque tiene un nodo. Esto es porque estamos usando las APIs de la blockchain federal para poder hacerlo. Así que volvemos acá y ahora ya tenemos una versión más ayornada, donde aparece el XRO como el oráculo, o sea, aquel que me contesta todas las preguntas que yo lo haga. El blockchain en la cadena, procesos donde se puede registrar la cadena. El proceso de marca de señales que vieron el otro día tiene esta capacidad, no la estamos usando, pero la tiene. Si yo pongo un flag en un lado, empieza a mandar los hash de la historia del proceso. Y para cerrar, simplemente cómo está haciendo Estonia para manejar toda la seguridad. Confidencialidad a través de la identidad digital de personas y sistemas. Esto es Estonia lo que voy a contar ahora. Disponibilidad a través del XRO. Alguien me preguntó una vez, ¿pero cómo? Si tienen los datos en una sola fuente auténtica. ¿Qué pasa cuando se cae la fuente auténtica esa? Bueno, les puedo decir que es impresionante lo que han hecho. La tienen replicada en caliente fuera de Estonia. En sus embajadas, que se llaman embajadas de datos. O sea que Estonia es el primer país, que conozco por lo menos, que puede vivir sin territorio. Le pueden bombardear las 256 bases de datos y los ciudadanos se enterarán porque hay un milisegundo de retraso en alguna de las operaciones. Pero también es cierto que Estonia no puede vivir más de 7 días sin internet. Porque si no tiene internet, no puede hacer nada. Nosotros nos pueden bajar toda la internet que quieran, que seguimos viviendo terriblemente bien. Y por último, tenemos, ¿alguna ventaja tenemos? Y por último, integridad. Y tiene un blockchain muy particular que se llama KISS, que está preparado, escuchen esto que voy a decir, está preparado para la computación cuántica. O sea, cuando venga la computación cuántica, ese sigue funcionando. Lo demás vamos a tener que ver cómo lo ajustamos. Está usándose en el Pentágono, se está usando en Siemens en las plantas, lo acaba de hacer un acuerdo con Cisco, creo,
y están trabajando varias empresas. Bueno, KPMG es la consultora que se asoció con la empresa que está atrás de Kiss. Si ponen Wartime en Twitter, en todo, van a ver esto que yo les estoy mostrando, los hashes. Si entran a New York Times van a ver el aviso. Realmente ellos ya han hecho los pilares de la seguridad, que son estos tres, y esto creo que es bastante impresionante. Así que nuestro mensaje, que es que la transformación digital inteligente significa no poner cualquier tecnología, sino la que me hace falta para lo que quiero lograr, para mi propósito, y si encima está basada en principios, podemos lograr que muchos actores vayan juntos al mismo lugar. Porque si no, si lo hace uno solo, tenemos que esperar en cola, ese famoso backlog, donde algún día me va a tocar. Pero si todos estamos en la misma sintonía con los principios, todos pueden trabajar con cualquier tecnología y van a llegar al mismo destino. Esta imagen la llevamos con Rodolfo a Estonia en el 2017 y de todo lo que dije, la única que sacaron fotos fue esta. Que muestra un poco la idea de Kino de dar vuelta a la cola. De eso se trata, cambiar el paradigma. Hay cosas que se hacen al revés de lo que uno cree. Bueno, gracias.